La gente busca en nosotros la protección del mal que está oculto en su derredor. Somos su única esperanza y salvación. Por eso tenemos que interpretar el Evangelio de Jesucristo con una mano firme. Debemos mostrar a los enemigos de Dios que ellos serán destruidos si estorban su poder omnipotente. Él dijo, porque he aquí todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará. El Señor no quiere que olvidemos esto. Su palabra nunca será olvidada, ni desobedecida. Pero también recuerdo lo que dijo Pablo a los Corintios. Y si pudiese profetizar, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Propósito de vivir. Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Propósito de Vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Estoy tan agradecido con el Señor, mis hermanos y hermanas benditas, porque estamos llevando a cabo un propósito de vivir en el mes en el que celebramos y conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVI, con algo que vino del cielo a mi corazón. Celebramos nuestra salvación. Y es exactamente eso lo que ha promovido en este tiempo el Señor en Propósito de Vivir. Que todos entendamos que la Reforma del siglo XVI significó individualmente, ya por todos estos 505 años, la salvación de nuestra alma. No hay nada más grande que podamos recibir de Dios a través de Jesucristo que el perdón de nuestros pecados, a través del único que puede hacerlo y vino al mundo para ello. Jesús es su santo nombre. Y aquí estamos en Propósito de Vivir, hablando sobre el tema de lo que significó esa reforma y sigue significando hasta este tiempo, para gloria de su nombre, y agradeciéndole a Dios por siempre que haya permitido un día revelarnos en la Escritura Sagrada como el justo por la fe vivirá. Justificado por Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Eso dice la Escritura. Así es que bienvenidos, no quiero predicarles, quiero que estén en un programa de Propósito de Vivir, pero me emociona darles la bienvenida y contarles el significado que tiene este propósito de vivir. Como siempre lo hacemos, invitamos a alguien para que nos den un entendimiento más amplio, nos abra nuestra mente y comprendamos qué sucedió en la Reforma y después de la Reforma hasta este día, ya que es algo trascendente para la humanidad, trascendental como tal. Hemos invitado a una persona que ha venido al reino de Dios como todos venimos cuando Cristo entra al corazón y nos transforma en una nueva criatura. Trabaja y sirve al Señor de manera preciosa en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, que reconocemos como CETEGUA. Y en CETEGUA ha estado haciendo una labor muy linda y vamos a explicarles de quién se trata. Su nombre, Leticia Zumalá. Hermanita Leti, como todos le decimos cariñosamente, ha obtenido los títulos siguientes para gloria del Señor. En el año 2015 se graduó como bachiller en teología y así comenzó la carrera que ahora está desarrollando. En el año 2016, profesorado en teología. En el año 2017, licenciatura en teología. Y en el año 2019, maestría en teología. Es tan hermoso agradecerle al Señor como un llamado del cielo
lo recibe la persona con gratitud y se da cuenta de a dónde Dios quiere llevarle, siguiendo los caminos que Él predeterminó de antemano para que anduviésemos en ellos. Efesios 2:10. Desde el año 2020, por misericordia de Dios, Leti pertenece al cuerpo docente del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Y las clases que imparte son varios temas que son preciosos. Oiga, ha impartido clases en las áreas de Vida Devocional 1 y Vida Devocional 2. El acercamiento a nuestro Señor en su preciosa presencia omnipresente y sentimiento nuestra comunión, sintiendo en ese sentir nuestra comunión con Él. Ha impartido técnicas de investigación cuando nosotros nos proponemos conocer qué escritos hay, qué ha ocurrido a través de los años en la teología bíblica. Neumatología. ¿Cómo podemos entender la salvación que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cómo podemos comprenderla y vivirla como Él anhela? Geografía bíblica y arqueología histórica. ¿Dónde acontecieron aquellos hechos históricos, bíblicos, y que podemos comprobar con la arqueología que en Israel abunda para mostrarnos la veracidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en todos los aspectos de la palabra de Dios según su Santa Biblia? Teología lucana. Cómo el gran doctor Lucas nos explica lo que sucedió y le relata a aquel experto que buscaba conocer más, aquel especialista que deseaba entender más, lo que era el Señor Jesucristo. Teófilo, ¿qué pasa? Y el Señor comienza a mostrarnos su gracia a través del doctor Lucas y comenzamos a entender muchas cosas bellas de su Santo Evangelio. Y también estamos seguros que en el libro de los Hechos es el Señor el que nos ha guiado a toda verdad. Y luego, la última clase que ha dado nuestra hermanita Leti es comunicación y la Biblia. ¿Cómo comunicamos a la persona, a ustedes? ¿Qué significa la Sagrada Escritura para el ser humano? ¿Dónde estamos comunicando su Evangelio y haciendo todo cuanto podemos hacer para que otros vengan a su sagrado conocimiento? Hermanos lindos, de esa manera me siento feliz de haberles presentado el pequeño currículum resumido de nuestra querida invitada, hermanita Leticia Zumala. Hermanita Leti, linda, gracias doy a Dios por su vida. Bienvenida. Gracias, hermanito Fernando. Es para mí un privilegio poder estar acá con usted y con nuestra audiencia de Canal 27 en Propósito de Vivir. Es un privilegio y es un programa que trae mucha bendición. Gracias a Dios por eso, Leti bendita. Estoy seguro que lo que vamos a hacer tiene un gran significado para la audiencia. Y por lo tanto, vamos a platicar, vamos a tener un conversatorio en conmemoración de los 505 años de la Reforma Protestante, en el tema de los aportes de la Reforma Protestante a nuestra sociedad, a ustedes, a toda la gente linda que habita Guatemala y cualquier rincón donde quiera que nos estén oyendo en la faz de la tierra. La primera pregunta para usted, hermanita Leti. Para poder comprender el tema, es necesario definir y conocer qué es la sociedad y cuáles son sus características. Muchas gracias, hermanito Fernando. Definitivamente, para poder comprender el tema y tener una clara comprensión, ¿verdad?, de qué vamos a estar platicando en este momento, tenemos que entender qué es la palabra sociedad, ¿verdad? Porque muchas veces oímos los conceptos, pero no conocemos qué significan. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento claro del concepto, entonces ya podemos tener una clara comprensión de qué vamos a estar hablando. Para hablar de sociedad, entonces, podemos definirla y tenemos que decir que esta viene desde la palabra latina sociates,
¿verdad? Y esto lo que quiere decir es un aliado o un compañero. Desde ahí nosotros ya podemos tener una comprensión de que la sociedad está compuesta por grupos de personas, ¿verdad? Y que éstas buscan un fin en común. Dentro de las características que podemos ver dentro de la sociedad, tenemos en que existe ese compañerismo. Tiene que existir esa puesta en común de cada uno de los miembros de ese grupo, porque es importante que los integrantes se sientan parte de algo, porque eso es algo que tiene que caracterizar cualquier grupo que se vaya a formar. También otra de las características es que cada uno busca un fin en común, ¿verdad? Nosotros nos vamos a reunir, vamos a formar grupos, vamos a formar grupos sociales, pero ¿qué fin vamos a buscar? ¿O qué fin o qué objetivo vamos a perseguir? Desde ahí entonces nosotros podemos darnos cuenta que la sociedad es importante para el desarrollo de la humanidad. Y así nosotros podemos decir varios aspectos que componen y características que son inherentes a los grupos sociales. Por ejemplo, también que los miembros de estos grupos sociales deben de tener una conciencia grupal, ¿verdad? No solamente voy a buscar mis intereses, sino también tengo que tener una conciencia de los intereses de los demás integrantes. Y eso nos va a ayudar mucho a tener una cohesión, porque esto lo que va a hacer es que el grupo se va a sentir unido. Ellos van a sentir que forman parte de algo. Otro aspecto que es importante mencionar dentro de estas características es que existen jerarquías. En los grupos sociales regularmente están liderados por un líder, ¿verdad? Por alguien que está presidiendo, alguien que dirige al grupo, alguien que les enseña y les señala los objetivos que quieren alcanzar y que sobre todo pues está recordándolos, porque es importante que en los grupos se recuerden cuáles son los objetivos a los que nosotros estamos apuntando, ¿verdad? ¿Cuál es el fin a donde nosotros nos dirigimos? Entonces, por eso es importante tener una jerarquía, ¿verdad? Y también que estos grupos lo que buscan es un crecimiento. Es importante tener presente que en todo grupo social lo que se busca es tener un crecimiento, adquirir conocimientos, adquirir nuevas ideas, incluso producción de algo, ¿verdad? Todo eso nosotros lo podemos ver palpablemente en una sociedad. Ya con eso nosotros podemos entonces ahora comprender, así, en este grupo al que yo pertenezco, tiene estas características. Ahora, dentro de la sociedad, nosotros podemos encontrar grupos sociales. Y estos grupos, hermanito Fernando, pueden estar integrados desde 2 hasta un sinnúmero de personas. Vamos a poner, por ejemplo, la familia. La familia inicia con 2 miembros. Hombre y mujer, dice la palabra de Dios desde el principio. Ellos inician con el objetivo en común desde que unen sus vidas en matrimonio de formar una familia. Y en esta familia el objetivo es formar nuevos ciudadanos, nuevos integrantes que van a aportar a la sociedad, que van a aportar en muchos sentidos. Entonces, ese podría ser un grupo social. Desde pequeños nosotros, cuando recibimos estudios sociales, en mi caso, en aquella época, se nos decía que la familia es la base de la sociedad. Y eso lo seguimos nosotros escuchando a lo largo de la historia, incluso lo dice nuestra Constitución, que la familia es tan importante porque es la base de la sociedad. Allí podríamos recalcar entonces la importancia que este grupo tiene dentro de la sociedad y su desarrollo. Dentro de otros grupos también podemos mencionar los grupos de amigos. Hoy en día existen grupos de amigos y siempre ha existido personas afines que buscan un objetivo en común. También podemos hablar de grupos religiosos, hablando dentro de nuestra iglesia. Hemos escuchado que en varias de nuestras denominaciones existen grupos o sociedades de caballeros, sociedades de jóvenes, sociedades de damas. Esto porque cada uno pues tiene fines diferentes, todos con un objetivo común, hablando de estas sociedades dentro de la iglesia, con un objetivo común que es
dar o anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es el objetivo de todos, pero todos de diferente manera según desde su contexto en donde se encuentran estos grupos sociales. Además de ello, también podemos encontrar dentro de nuestra sociedad guatemalteca grupos políticos. Hoy en día, pues nosotros conocemos y tenemos entendido de la existencia de esos grupos. Además, también tenemos grupos enfocados en la salud, grupos que se dedican a enseñarnos cómo cuidar el templo del Señor, ¿verdad? Que es el templo del Espíritu Santo. También hay grupos que se enfocan en eso y también grupos deportivos. Nosotros tenemos conocimiento de los grupos que se desenvuelven dentro de nuestra sociedad, que su objetivo es pues divertirse sanamente, formando grupos que se dedican al deporte, el atletismo, béisbol o el fútbol, ¿verdad? Entonces todos estos grupos existen y coexisten dentro de una sociedad. Hablando en nuestro país, en nuestra sociedad guatemalteca, cada uno de los que acabamos de mencionar existen en nuestra sociedad y lo podemos nosotros entonces ahora pues señalar si yo pertenezco quizás, ¿verdad? O me gustaría formar parte de alguno de estos grupos. Y así es como se define la sociedad, sus características y cómo es que ésta está compuesta. En la práctica que seguramente nuestros hermanitos y amigos están viendo, lo que ha dicho hermanita Leti es muy importante porque aunque no le damos una clasificación tan ordenada, tan correcta, usted forma parte de muchas de las áreas donde ha mencionado nuestra invitada a este propósito de vivir. Seguramente su familia es una bendición, su área de trabajo es otra bendición. El área donde usted puede estar, por ejemplo, en algún tipo de área de deporte es otra bendición. Usted va a otro lado y, por ejemplo, tiene ciertas, qué sé yo, como costumbres de tipo coleccionista y forma un grupo de coleccionistas de algo, ahí tiene otro grupito y formando, nos damos cuenta que la sociedad está en un conglomerado de posibilidades grandes. Y así es como debemos de vivir, amándonos y respetándonos unos a otros. Pero en los tiempos de la Reforma, antes de que fuera la gloriosa Reforma protestante del siglo XVI, la sociedad no era como ahora. Y es muy importante que entendamos que lo que ahora somos, en parte, es un avance justo de la Reforma del siglo XVI. Esto es tan valioso porque para mí es fácil tener ciertos segmentos de población en las cuales me siento identificado, otros que conozco pero nada más de nombre porque no formo parte de ellos, pero son parte de la sociedad y debo de cuidar y relacionarme con ellos de manera justa, como Dios lo manda. Cuando hablamos así, hermanos lindos, vamos a ver la incidencia, lo que pasó cuando la Reforma llegó a este mundo, porque Dios quiso que así fuera. Tengo la segunda pregunta. Aborda entonces, hermanita Leti, la Biblia, el tema de la sociedad. Muy bien, hermanito Fernando. Como tal, como sociedad, nosotros no vamos a encontrar ese vocablo en nuestras Biblias, en nuestro texto sagrado no lo encontramos. Sin embargo, según las definiciones que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, pues nosotros podemos identificar dentro del desarrollo de la historia bíblica estos grupos sociales, algunos de los que acabamos de mencionar y otros muchos que podemos identificar. Las sociedades como tal han existido desde el principio de los tiempos, no con ese nombre, pero sí han existido. Podemos regresar a Génesis, desde el inicio, lo que mencionábamos hace un momentito de la familia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los formó para que ellos hicieran una familia, ellos formaran una familia. Y les dio un objetivo que es sojuzgar, trabajar la tierra y también que se reprodujeran. Y eso entonces ahí nosotros ya podemos identificar un grupo social como la familia. Entonces no existe como tal la definición de sociedad, pero sí lo vemos ahí reflejado. Otro de los puntos que podemos destacar en el desarrollo del texto es los patriarcas. Eran grupos patriarcales. El patriarca era el que era el líder, el que dirigía a todo el grupo de familia
¿verdad? Y también dirigía a los siervos y todo lo que en ellos integraba, ¿verdad? Un grupo patriarcal, que eran grupos grandes. ¿Y cuál era el objetivo que ellos perseguían? El Señor les había ofrecido que les daría la tierra prometida. A lo largo de este desarrollo, ellos lo que buscaban era llegar a esa tierra prometida. Ese era el fin de los patriarcas que nosotros conocemos y que la Biblia nos narra sus historias, su vida. Allí nosotros podemos darnos cuenta del fin que ellos están persiguiendo, que era llegar a esa tierra prometida. Luego nos vamos en el desarrollo del texto sagrado y nosotros vamos a encontrar ya a un Josué que dirige un ejército para conquistar esa tierra prometida, porque cuando ellos ya llegaron a esa tierra, llegaron a la promesa que Dios les había dado, y ahora lo que ellos tienen que hacer es trabajar esa tierra y producir en ellos todo lo bueno que el Señor les había prometido y beneficiarse de ella. Pero eso lo hicieron en grupo, formando grupos que se dedicaran a cultivar, a recibir esa leche y esa miel que el Señor les había prometido. Entonces vemos cómo ellos empiezan a trabajar organizándose, formando estos grupos de trabajo, quizás, ¿verdad? Y así se ve palpablemente. Luego ya nos vamos al período del Nuevo Testamento, a la época de nuestro Señor Jesucristo. Y allí nos vamos a encontrar con dos grupos sociales bien marcados, los ricos y los pobres. Esos son los dos grupos que encontramos bien marcados durante el desarrollo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Acá dentro de estos grupos sociales poderosos o los más ricos podemos encontrar a los sumos sacerdotes, los jefes sacerdotes de familia también. Podemos también encontrar a los terratenientes, a los gobernantes, a los comerciantes, a los que tenían un nivel económico, pues se puede decir alto, ¿verdad? Y también estaba el otro grupo, que era el menos privilegiado, el que era menos desposeído. En ellos podemos encontrar a la gente común, a la gente del vulgo, pescadores, agricultores, pastores, que eran los oficios que eran propios de ese tiempo en la historia, ¿verdad? Y también por los lugares en donde ellos se ubicaban, pues el área geográfica ayudaba mucho para el desarrollo de estos oficios que ellos desempeñaban. Entonces, este era el grupo que era menos desposeído. Pero aquí lo que nos debe de llamar la atención y captar nuestra atención es ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús hacia esos grupos, en ese momento, en su contexto? Y es que su actitud iba muy de acuerdo con su mensaje y sus actos de amor. Él en ningún momento vino a imponer ni a ejercer autoridad sobre ni el grupo de los ricos ni el grupo de los pobres, sino que su actitud era de amor hacia unos y hacia otros. Él convivía con los unos y con los otros. Y él se movía en esos dos grupos, pero es importante que nosotros recalquemos esa parte. Su actitud no fue la de un superhombre. Él no vino a abolir la pobreza. Él no vino a abolir esos grupos que estaban desposeídos, sino que su mensaje fue dado. El mensaje que el Padre le había dado fue anunciado por parte de él, porque lo importante en todo esto es anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Y eso es lo que marcó a estos grupos. Y fueron marcados unos y otros, porque podemos nosotros mencionar a aquellos que eran marginados de la sociedad. Podemos hablar de los leprosos. Ellos estaban fuera de la sociedad, no se les permitía poder compartir con el resto de la población. Pero el Señor los sanó y podemos hablar y pensar en una reintegración de estas personas a la sociedad para que fueran hombres que participaran de la producción, de los oficios que en ese momento se realizaban y se llevaban a cabo. Podemos hablar de aquellos publicanos, cobradores de impuestos, que eran rechazados también por la sociedad,
y el Señor lo restauró. Tenemos el caso de Mateo, lo restauró y lo llevó a su ministerio, lo reintegró hacia esa sociedad que quizás lo había rechazado. En el caso de aquellos que no podían ver, que no podían ejercer ninguna labor o que eran paralíticos también, ¿cuántos milagros nosotros vemos a lo largo del ministerio terrenal del Señor con esas personas que eran menos privilegiadas? Pero nuevamente vemos la actitud de nuestro Señor Jesús hacia todos esos grupos sociales, hacia esos dos sectores bien marcados de la sociedad, que en ningún momento fue de imponer el mensaje, sino de llevar una vida de acuerdo a su mensaje y a su práctica de vida, que es lo que tanta falta nos hace hoy y de lo que vamos a hablar más adelante, la importancia de que el Evangelio permee nuestra sociedad, pero no solamente con un discurso, sino con nuestra vida práctica, que es el modelo que nuestro Señor Jesús nos modeló en su ministerio terrenal, hermanito Fernando. Amén. Es muy lindo lo que escuchamos. Dios ama a toda persona, hombre o mujer, en cualquier época, cualquier tiempo, porque esas almas que Él creó están en cuerpos donde habita el alma creada por Dios. Unos son ricos, otros son pobres, pero Jesucristo nos muestra el amor del Padre, el amor del mismo Jesús a todos. Y lo que Él quiere es cambiar el corazón que está muerto en delitos y pecados de todos. Su anuncio es para quien quiera recibirlo. No ha cambiado el propósito divino por el cual Jesucristo vino. Y Leti lo enfoca muy lindamente. Algunos lo rechazaron, otros lo recibieron. Él vino e hizo milagros, sigue haciendo milagros. Él vino y nos mostró algo. Todos son dignos del amor de Dios. No hay acepción de personas. Y es muy lindo que al llegar al momento en que Jesús estuvo en este mundo, descubramos el amor. El amor que mueve a un Dios que ama a cada uno. No sé qué haga usted, pero lo que haga, Dios sigue teniendo cuidado de usted. Dios sigue amándolo. Pertenezca a un grupo social o a otro grupo social, Dios le ama. Y es ahí donde comenzamos a ver la influencia de lo que puede ser inmediatamente después que sigamos conversando con Leti, la reforma del siglo XVI. Creo que estamos lindamente guiados, Señor, hacia que entendamos que el hombre sin ti es un hombre injusto, pero el hombre contigo se vuelve un hombre con virtudes que tú le das para que sea en su sociedad, en donde quiera que pertenezca, en cualquier grupo social, una mejor persona por la gracia de Cristo. Qué interesante, Letilinde, qué inspirador. Vamos a ir a una tercera pregunta. ¿Cuál fue el contexto social que predominaba en el periodo previo a la Reforma Protestante? Gracias, hermanito Fernando. Bien. Después de conocer el término de sociedad, conocer cómo era la sociedad en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, luego ver cómo Él se presenta ante esta sociedad, indudablemente nosotros tenemos que hablar del contexto histórico que precedió a la Reforma para poder tener una clara comprensión de qué era lo que estaba sucediendo cuando los reformadores iniciaron su trabajo dirigidos por Dios, por supuesto. Tenemos que hablar entonces de la Edad Media. La Edad Media inicia en el año 476 y llega aproximadamente hasta el año de 1453. Son varios años que componen este periodo de la historia. Tenemos que entender que en este año 476 ya la caída del Imperio Romano se dio. Y es ahí donde inicia y parte el periodo de la Edad Media. Aquí tenemos que hacer énfasis en un punto importante, y este es, en estos años
poco antes de esta caída del Imperio Romano en el año 313, se da el Edicto de Milán con Constantino. Y en el año 380 tenemos el Edicto de Tesalónica. ¿Qué sucede acá? Acá el cristianismo ya es considerado como una fe reconocida por el imperio. Ya no hay persecución, la persecución ya quedó atrás y ya entonces pasa a ser parte de algo que es pues aceptado por el imperio. Pero acá ya empezamos a ver esta parte que ahorita vamos a explicar. Estas personas que vivían su fe vieron que el imperio ya ejercía cierto poder sobre la iglesia. Entonces ellos decidieron que no podían vivir así, que no podían vivir una vida santa, una vida que agradaba a Dios, una vida dándole la gloria al Señor Jesucristo, porque ya el imperio estaba gobernando cierta parte de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron la decisión de huir al desierto. ¿Y qué formaron ahí? Fueron a los conventos, formaron los conventos. Se conoce la palabra cenobio, que es esa vida en común que ellos tenían compartiendo una fe. Hicieron votos de silencio, votos de castidad, votos de oración, ¿verdad? Tenían una vida dedicada a la oración. Y esta parte de la sociedad se fue entonces al desierto, se alejó de la realidad de lo que se estaba viviendo en esa sociedad de ese entonces. Podemos pensar que hubieran sido personas que aportaban a la sociedad, pero decidieron irse para poder tener esa vida que según ellos pues era agradable a Dios y que no podía estar mezclada con el resto de la sociedad. Así es que sucedió esto. Otro punto importante que nosotros tenemos que mencionar en este periodo es a Carlomagno. Esto fue más o menos en el año 800, ¿verdad? Él es elegido emperador del estado. Él empieza a gobernar la iglesia y aquí surge una desaveniencia entre ellos porque empieza el estado a gobernar la iglesia, pero también hay un periodo en donde la iglesia ejerce también gobierno sobre el estado. De igual manera, esto no es muy bien visto por los religiosos de ese momento, ¿verdad? Y ellos siguen viviendo su vida en los monasterios, en ese periodo en donde ellos mejor deciden alejarse. Todo esto es importante que nosotros lo conozcamos para profundizar y conocer cómo era la vida, cómo se estaba desarrollando esta sociedad de ese entonces y hasta qué punto llegaron. Otro aspecto que también es necesario mencionar es el feudalismo. Y esto sucede aproximadamente en el siglo XIX. Acá hay dos clases sociales de igual manera marcadas, que son los vasallos y los nobles y el clero. Esos dos grupos están prevaleciendo ahorita en este tiempo de la historia y resulta que el vasallo se ofrece voluntariamente al feudo, al dueño de toda la tierra, se ofrece voluntariamente para trabajar su tierra, para producir la tierra, para sacar provecho de ello. Se compromete a serle fiel, se compromete a prestarle consejo, se compromete a servirle militarmente también. Es decir, ellos no tienen libertad de elegir. A cambio de que el feudo o el señor, dueño de la tierra, les dé protección y les dé un poco del alimento que ellos van a obtener de este cultivo que el vasallo está ofreciendo. Entonces, esta estructura social de ese momento está en un momento de la historia, en una vida muy dura para el vasallo, porque lo primero que él recogía de las cosechas era llevado para el clero y también para los nobles. Y de allí ellos estaban subsistiendo. La población más baja se quedaba sin recursos muchas veces. Se quedaban sin poder subsistir y sin poder desarrollarse. Y ellos estaban en un momento en donde se conformaron quizás a vivir así, porque no tenían el conocimiento de que ellos podían
obtener también esos beneficios propios de la iglesia. La iglesia entonces se involucró en ejercer este tipo de poder también. El vasallo era el encargado de poder darle subsistencia a los nobles y al clero porque eran considerados la clase más alta, la privilegiada, la que era dueña de todo y a la que le pertenecía todo. Entonces este momento de la historia realmente es un momento bien duro para el pueblo, ¿verdad? Porque no hay libertad de poder desarrollarse, de poder tener acceso a beneficios, a educación, a poder opinar, incluso en las familias. Las jóvenes y los jóvenes pues eran ofrecidos en matrimonio a los jóvenes o las señoritas, según sea el caso, sin ningún consentimiento de ellos. Y todo esto estaba gestándose en ese momento. Pero también llegamos a un momento de la historia que es el renacentismo. Esto aproximadamente estamos hablando en el año 1350. Aquí ya estamos cerca de este acontecimiento histórico que nos trae el día de hoy a tener esta conversación. En este tiempo de la historia, en el Renacimiento, nosotros ya vemos a cierto grupo de personas que empezó a tener un despertar. Aquí podemos hablar de los prerreformadores, del trabajo que ellos empezaron a hacer, porque la gente, las personas llegaron al momento en donde estaban cansados de vivir la vida como la estaban teniendo. Entonces surge ese despertar por la educación, por saber, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y allí encontramos a Erasmo de Róterdam. Este hombre hace una labor única y que fue el primer paso para que los reformadores después tuvieran el trabajo ya avanzado y que ellos pudieran darle continuidad al trabajo que él ya había hecho. Este hombre, ya con una mente pensante, decidió, en la providencia de Dios, porque Él todo lo permite, ya empezar una traducción de la Biblia al idioma para que ellos pudieran entonces tener acceso. Pero esto era algo que era perseguido. No era tan fácil el poder tener acceso a la palabra de Dios. Pero allí ellos empezaron a ver que podían tener esa libertad, pudieron tener conceptos y claridad de una ética de familia, una ética de la sociedad, una ética de trabajo, y allí ellos empezaron a ver cómo ellos podían entonces librarse de ese yugo que se estaba dando. Y otro aspecto que es sumamente importante mencionar dentro de este despertar que se está dando es el invento de la imprenta. Tenemos que mencionarlo. Esto sucedió en el año 1455. Y nada más y nada menos dentro de la providencia de Dios, que nosotros sabemos que Él ordena todo, el primer libro que fue impreso fue la palabra de Dios. Amén. Y esto entonces se convierte en un despertar para este grupo. De ahí entonces ya vemos cómo Lutero había clavado las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, ¿verdad? Y eso entonces nos da un avance al despertar que trae la reforma para ese momento. Indudablemente que podemos todos entender. El hombre sin ley, hablo de la ley sagrada, la ley divina, no las leyes de los hombres, que son imperfectas o que son, de acuerdo con el plan de Dios, perfectas. Pero podemos ver qué injusticias el hombre comete. Antes de la reforma, obviamente, había una gran injusticia. Y en todas las áreas sociales se podía observar, si no éramos de una élite, de un grupo privilegiado, que eran los que tenían a su cuidado todos los vasallos que mencionó hermanita Leti. ¿Qué es lo que faltaba? El conocimiento de la palabra de Dios. Y este conocimiento, a través de una bendita intención de Dios de liberar y venirnos a dar lo que ahora somos en este tiempo, permite que la palabra, a través de la imprenta, se dé a conocer a más personas.
Ahí los mismos eruditos en aquel tiempo, conocedores de los textos, se comenzaron a dar cuenta que este libro sagrado era el plan de Dios para toda la humanidad. Y no coincidía con el egoísmo que prevalecía en el alma del hombre irredenta. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y lo que sucede es que aparecen personajes inspirados por Dios para hacer lo que hicieron. Y es ahí donde la Reforma cobra el valor que le hemos dado por todo el tiempo que ha existido este medio de comunicación. La Reforma significó que los hombres conociéramos la verdadera palabra de Dios, la Sagrada Escritura, oyéramos por medio de Jesús el plan que Él tuvo para la humanidad, para llevarlo a la eternidad. Oyéramos cómo salvarnos de nuestros pecados y recibiéramos el perdón reconociéndole a Él como el único Salvador del mundo. Pero no solamente nos perdonó, nos transformó. Y esa transformación comienza a influenciar a la sociedad. Comienza a hacer que el hombre duro de corazón se vuelva blando de corazón. Que el hombre egoísta se vuelva un hombre generoso y dador a los demás. Que el hombre que pensaba solamente en la temporalidad se interese por la eternidad de su alma. Ya comenzamos a notar que la sociedad comienza a verse realmente influenciada por una realidad que siempre había existido, pero que el clero, la religiosidad, no podía decirle a todos, en el idioma de todos, qué significado tenía el plan de Dios para la humanidad. Y ahí es donde vamos entrando a la bendita celebración de los 505 años, cuando Dios permitió todo lo que ahora somos y hacemos, Señor, cuando conocemos tu veracidad, tu palabra, tu bendición para la humanidad y recibimos a Cristo en el corazón. Lo trato de resumir, Leti Linda, porque veo que es un tema tan amplio. Así es, pastor. Que tan grande, y gracias a Dios por su conocimiento, Leti Linda, para que todos veamos cómo nos afecta ahora en este tiempo en donde estamos viviendo. Gracias por estas benditas exposiciones y vamos a pasar a una cuarta pregunta y es exactamente con la cual he tratado de introducirla. ¿Cuál es el impacto que la Reforma Protestante aportó específicamente a la sociedad de aquel periodo? Gracias, hermanito Fernando. Muy bien. Aquí quisiera iniciar con una frase que es importante que nosotros la analicemos y la retengamos. La fe que impacta es aquella que transforma nuestro contexto. Eso es clave para nosotros como cristianos nacidos de nuevo. Y vamos a ir desarrollando del por qué. En este momento de la historia en donde nos encontramos ahorita, ¿verdad? Haciendo el recorrido que hemos hecho, después del descubrimiento, del invento de la imprenta, el impacto que tuvo la sociedad de aquel momento, vamos a mencionar el impacto cultural, porque como usted bien lo acaba de mencionar, no todos tenían acceso a la palabra de Dios. A raíz de la imprenta, entonces ya surge la impresión de la Biblia como primer libro. Antes solo la podían leer los que sabían leer griego y latín, que era el clero y los nobles. Pero ya con el invento de la imprenta se hace la traducción al alemán y ya empiezan a haber ejemplares dentro de la sociedad. Claro que no era tan abierto, ¿verdad?, como ahora, porque habían muchas restricciones y eran perseguidos por eso. Sin embargo, Dios en su cuidado, en su soberanía, en su poder, Él permite que la Biblia llegue y siga circulando hasta llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, nosotros podemos ver que ahí el impacto cultural es muy grande, hermanito Fernando, porque todos aquellos que sabían leer y que tenían la dicha de leer, empezaron a leer la Biblia, empezaron a darse cuenta de lo que en ella podían encontrar, los tesoros que podían encontrar.
Y los que no sabían leer fueron entonces retados a poder aprender a leer. Y el conocimiento, el poder leer, el poder tener acceso a educación, esto trae desarrollo para una sociedad. Y por supuesto una mejor cultura dentro de la sociedad o para el país o la región, el área donde todos se encuentran. Entonces esto trajo un crecimiento a nivel cultural. Pero también, y usted lo mencionaba como antesala a esta pregunta, es una libertad de conciencia. Ya las personas pudieron tener conciencia y claridad de que todo lo que estaba sucediendo o no lo estaban practicando bien o ellos estaban siendo afectados por aquellos que no conocían la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al tener esa libertad de conciencia, ellos pudieron, por ejemplo, podríamos pensar en lo que dice Gálatas, ya no hay pobre ni rico. Y así ellos lo pudieron acoplar a ese momento de su historia. Ya no había diferencia, ellos entonces entendieron que para Dios todos eran igual y ya hubo ese despertar en querer desarrollar, en querer seguir adelante, en querer librarse de esos yugos en los que estaba. Eso trajo para la humanidad y para la sociedad en general algo que ha impactado y aún nos sigue impactando el día de hoy. Esa perspectiva que ellos tenían de sí mismos, de que siempre iban a estar siendo sometidos, ya no existía entonces. Ya tenían otra mentalidad gracias a lo que dice la palabra de Dios, a la que todos tenemos acceso el día de hoy. Ahora también en el aspecto político hubo un impacto, tenemos que mencionarlo. Solo habían gobernadores ahí, el clero y los nobles, que eran los que ejercían el poder sobre todos los demás. Ya empezó también a tener ese conocimiento de que podían haber otras personas que podían también gobernar. Ya se empezó a crear el aspecto municipal. En ese caso entonces ya el feudalismo fue desapareciendo y fue derrocado. Ya ellos no trabajaban la tierra para poderle pagar el tributo al dueño de la tierra, sino que ellos ya también tenían derecho a poder tener su tierra. Ya se dio el paso también al gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, justo como lo conocemos hoy en día. De allí viene todo eso. Eso lo podemos nosotros ver. Y otro aspecto que es importante mencionar es el impacto que tuvo en la visión del trabajo de hermanito Fernando. Hasta ese momento de la historia, muchos miraban el trabajo como algo que era como una maldición, como algo no bien visto. Pero a raíz de lo que ellos descubrieron en la palabra de Dios, se pudieron dar cuenta que desde Génesis el Señor nos manda a trabajar la tierra, a sojuzgarla. Es decir, está dentro del plan de Dios el trabajo, el poder ejercer un trabajo está dentro del plan de Dios y es un mandato del Señor. Su perspectiva entonces acerca del trabajo es mudada, cambia, porque ahora le quiero leer una cita de lo que decía Lutero respecto al trabajo y él decía: cuando un ama de casa cocina y hace los quehaceres de la casa, incluso debe de ser visto como un trabajo y servicio a Dios. Qué hermoso esto. Amén. El poder tener esa conciencia de que todo lo que hacían en ese entonces y aún hoy lo podemos tomar nosotros, para nosotros el día de hoy, lo que nosotros hacemos trae gloria a su nombre. Porque ellos ya no lo empezaron a ver como una carga, sino que lo empezaron a ver como un llamado, como una vocación. Y en donde quiera que ellos se desenvolvían, podían saber y conocer que lo que estaban haciendo era un llamado de Dios, para gloria de su nombre. Y también quiero aquí hacer hincapié en lo que dice Martín Lutero acerca del Salmo 128, que nos habla del trabajo. Y él decía: vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre nosotros, sobre vosotros en aquel momento. ¿Cómo es
de importante conocer lo que los reformadores conocieron y enseñaron acerca de todo esto. Entonces, esto trajo un impacto muy grande a la sociedad de ese entonces, porque antes las personas o las familias, por ejemplo, si alguien era zapatero, el hijo tenía que ser zapatero, los nietos tenían que ser zapateros, y no que esto sea denigrante, sino que ellos no miraban algo más allá y pensaban esto como una maldición, pero no, después de eso ya concibieron que era un llamado también de parte de Dios, una vocación que Dios les había dado. Y como hoy en día nosotros lo podemos ver también, todos nos encontramos en diferentes ámbitos de la sociedad ejerciendo esa labor que el Señor nos ha llamado. Benditos somos nosotros porque estamos dentro de un ministerio sirviéndole al Señor, ejerciendo una vocación y un llamado. Pero de la misma manera, los que están trabajando en empresas, en otros sectores de la sociedad, tienen que ver su trabajo como un llamado de parte de Dios, y por lo tanto, si es un llamado de parte de Dios, lo que tenemos que buscar nosotros es darle la gloria a Dios en todo. ¿Cómo lo hacemos? Ejerciendo bien lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, esta ética del trabajo realmente fue un impacto para la sociedad de aquel entonces, hermanito Fernando, que aún nos sigue impactando hasta el día de hoy. Y estos solo son algunos aspectos de los que podemos ver, porque también hubo un aspecto en la educación, ¿verdad? Los que no leían ahora comenzaron a leer, a conocer la cultura, como ya lo vimos. Entonces hubo un comienzo, un despertar, un desarrollo para el capitalismo también, porque ellos ya pudieron entonces obtener un salario de su trabajo, ya pudieron ellos acumular y ya poder pensar en poder ejercer algún tipo de negocio. Precioso. Leti linda, en realidad es maravilloso para el que está oyendo. Dios le dio al hombre individualmente destrezas, habilidades, vocaciones, talentos, y además a los cristianos el don del regalo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo repartió? Como Él quiso. Es decir, que cada alma tiene un propósito que Dios decidió cuando nos creó. Ciertamente tenemos habilidades, destrezas, facultades, intelecto para desarrollar lo que Dios nos permite. ¿Qué trabajo es indigno? Cuidado, que el que se atreva a decirlo dice que Dios hizo algo con despropósito. Jamás habrá ningún trabajo indigno. La Reforma levanta entonces al hombre en la dimensión justa de por qué fue creado y es como es, según la soberanía de Dios. Y la gente más humilde se siente realizada haciendo el trabajo más humilde porque es el que Dios quiere que llevemos a cabo. Mejorando y perfeccionando, aprendiendo y sabiendo cómo hacerlo mejor. Ciertamente eso es válido, pero nadie puede decir que es menos que nadie porque no sabe hacer lo que otro sabe. Pero ¿quién reveló todo eso? Cuando antes todos se sometían a aquel que conocía algo de parte del conocimiento del hombre sin Cristo, sin Dios, y se aprovechaban del que desconocía todo. Pueden ver el cambio dramático que representó para millones de seres humanos cuando Dios les dice: tu dignidad no está en juego, yo te crié conforme a mi imagen y semejanza y te di dones, talentos, destrezas y habilidades como quise. Hermanos lindos, la Reforma abrió el entendimiento del hombre, porque todo lo que acabo de decir, aumentando a lo que Leti ha dicho, está en la Biblia. Por eso es que nosotros nos sentimos tan agradecidos, porque descubrimos nuestra valía, no porque el hombre lo aplauda, sino porque Dios nos creó como quiso hacerlo. Y eso es el resultado de una belleza llamada la Reforma del siglo XVI. Un 31 de octubre de 1517 comenzó todo y logramos, para la gloria del Señor, la liberación de nuestro ser y la salvación de nuestra alma. Leti linda, vamos a llegar a la última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en la sociedad actual
después de 505 años de la Reforma Protestante. Gracias, hermanito Fernando. Cabe destacar que este acontecimiento es más que importante. Prueba de ello es que nosotros estamos hoy aquí, reunidos después de 505 años. Estamos acá hablando aún de los impactos que se lograron en ese entonces y el desafío sobre todo que se nos presenta para el día de hoy, para nuestra sociedad. Es importante mencionar que de lo más destacado que podemos mencionar de la reforma es el acceso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar luz y nos va a guiar en todo lo que nosotros tenemos que hacer como personas individuales, como hijos de Dios, nacidos de nuevo y como sociedad. Nuestra fe tiene que impactar en el lugar en donde nosotros nos encontramos, en la sociedad en donde nosotros nos movamos, en los grupos sociales a los que nosotros pertenezcamos, como hablamos al principio. Importante mencionar que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar versos, capítulos, libros que nos hablen de una ética. Podemos mencionar lo que nos dice Mateo 7:12 y lo quiero leer. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿De qué estamos hablando acá? Esto es lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Si nosotros como hijos de Dios en nuestra sociedad practicáramos lo que dice acá en Mateo, en la palabra de Dios, nuestra sociedad sería impactada de una manera diferente, porque todo lo que yo quiera que a mí me haga, eso es lo que yo voy a hacer a los demás. Si yo quiero ser bien tratada por los demás, me toca a mí tratar bien a los demás. ¿En dónde encuentro eso? En la palabra de Dios, a la que tuvieron acceso en aquel momento de la historia y a la que nosotros hoy tenemos acceso. Otro aspecto que podemos mencionar es lo que dice Mateo 22, 36, 40. Preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Acá se nos da este mandamiento que es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo significa dignificarlo. Lo encontramos también en la palabra de Dios. Otro de los aspectos que cabe mencionar y quiero mencionarlo es el fruto del Espíritu Santo que nos dice Gálatas. Si nosotros practicáramos el fruto del Espíritu Santo y lo viviéramos, nuestra sociedad sería impactada. ¿Qué sociedad no querría vivir con ciudadanos, con creyentes que vivan de acuerdo al fruto del Espíritu Santo? Todos estos impactos nosotros los encontramos ahora y estos desafíos, lo que dice Colosenses 3, 5, 17, nos da una serie de aspectos que nosotros haríamos bien en poder practicar, en poder vivir, para que nuestra sociedad fuera impactada de la manera que necesita entonces, modelando a Cristo en todo lo que hacemos, siendo regidos por la sola Escritura, viviendo por fe en medio de un mundo caído, viviendo no por vista, sino con la esperanza puesta en Jesucristo, sabiendo que fue la gracia salvadora la que nos tiene hoy acá, que no fue mérito propio, sino todo se lo debemos a Él, y por sobre todo lo que nosotros hacemos y hagamos, darle la gloria al Padre, solo a Dios la gloria, porque solo Él es digno, podemos nosotros hoy celebrar nuestra salvación. Aleluya. Allí está el desafío, pastor. Aleluya. Realmente, Leti Linda, el tema que usted ha desarrollado, los aportes de la Reforma Protestante a la sociedad, es precioso, de principio a final hasta este momento. Muchísimas gracias, Leti Linda. Creo que muchos hemos recibido mucha amplitud de conocimiento y comprensión de las situaciones que Dios permitió que el mundo atravesara, pero envió a Jesucristo para que a través de Él pudiéramos tener algo diferente y enormemente distinto a lo que el mundo ofrece.
hasta la actualidad. Inclusive, te voy a aportar algo muy simple. Cuide a su familia, cuide su trabajo, cuide todo de las influencias que ahora en el mundo se están dando. Nada que ver con la voluntad de Dios, nada que ver con los planes divinos. Volvamos de nuevo a buscar que la Escritura en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, cobre actualidad, porque hay movimientos que se están dando a través de los recientes épocas muy, muy cercanas, donde pretenden que la familia ya no es como Dios la creó, y pretenden que el hombre ya no es como Dios realmente lo hizo, sino que puede optar por hacer algo distinto. No voy a pelearme en el tema porque no hay tiempo. Solamente le pido al Señor que nuestra sociedad permanezca como una sociedad bajo la influencia de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y vivamos siempre agradecidos por habernos dado Jesús, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, comprendiendo que la reforma que sucedió hace 505 años representó nosotros somos salvos y viviremos por la eternidad en el cielo con nuestro divino Padre, Dios Jesucristo, y para la gloria de su nombre en la tierra. Tratemos de hacer, sea que vivamos para gloria de Él lo mejor, y luego, sabiendo que si morimos es por causa de Cristo y tendremos la eternidad de por medio. Nuestra sociedad tiene esperanza si mantiene su fundamento en la fe única, la Sagrada Escritura, el único Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y esto lo digo con toda gratitud, Padre bueno, porque sé que Leti ha hecho una amplitud completa y verdaderamente amplia de lo que significa una sociedad antes y después. Y ahora, en el área donde estamos, en el tiempo en el que estamos, en la época en la que estamos, debemos de hacer todo lo posible por preservar nuestros valores, porque son valores eternos. Nadie los va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesucristo, no pasará. Betty linda, muchísimas gracias por haber estado en este programa de Propósito de Vivir, que le agradezco al Señor que haya estado tan lindamente, ilustrándonos, enseñándonos tantas verdades, que es bueno que conozcamos. Que Dios la bendiga, Leti linda. Gracias. Y gracias por darnos la fe, reanimada en la verdad del valor de la reforma del siglo XVI. Gracias, Te amo y la hermanito. bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, hermanito Fernando. Igualmente es un privilegio. Gracias, hermanita linda. Si Dios nos lo permite, hermanos lindos y hermanas lindas, tendremos un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios, pero también agradecidos, mencionando la reforma del siglo XVI. Que Dios nos bendiga, es el deseo de mi corazón. Hasta pronto. Ante Dios como testigo, declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado. No puedo retroceder. Mi Señor pasó por la senda del deber y la verdad, aunque le condujo al Calvario. ¿Cómo yo, uno de sus humildes imitadores, podría retroceder ahora? Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con gusto, confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu.